personaje, decirle que Páez fue un hombre culto y no solamente fue un guerrero militar. Y ya lo vamos a entender. Páez llegó incluso a dominar 3 grandes idiomas que muchos de nosotros quisiéramos aprenderlos: el inglés, el francés y hasta el italiano. Ya les voy a hablar de todo ello. Y no solamente se quedó en eso, sino que tradujo, y lo voy a explicar a fondo, las máximas de Napoleón en el arte de la guerra. Las tradujo del francés al español y del inglés al español. Y no solamente fue eso, sino que cultivó algo tan importante como es el arte de la música, porque fue un gran violinista y de paso un gran versificador, sin ser un poeta, pero sí producía grandes versos y sabía cantar, y sobre todo tenía un carisma de un hombre enigmático que hasta los propios legionarios británicos y franceses que vinieron a acompañarnos en la gesta emancipadora se sorprendieron de las virtudes de este grande hombre. De todo eso les voy a hablar. Pero también les voy a hablar, para cerrar el ciclo, de que este hombre fue el único que junto al general Rafael Urdaneta Farías se atrevió a escribir lo que llaman comúnmente memorias, pero que eso no fueron memorias, fue algo más importante, su propia autobiografía, que nuestra Academia Nacional de la Historia, en los 2 primeros volúmenes de la colección Fuentes para la Historia Republicana de Venezuela, que por ahí me enseñó un volumen el gran amigo nuestro de toda la vida, el presentador briseño, Víctor Escalante, discúlpame, me enseña el segundo tomo de la autobiografía y me honró porque me dijo que le hiciera alguna dedicatoria a ese volumen. Mire, ese volumen me lo leí, esos 2 volúmenes me los leí yo hace más de 35 años. Y hay que ver lo que es leer a un autor que de su puño y letra hace su propia autobiografía. No su memoria, porque él no va a hablar de los demás, él va a hablar de él. Por eso es una autobiografía. Y yo le voy a decir a algunos amigos acá presentes que tomemos el ejemplo del general Páez. Yo le diría, con todo el respeto, porque lo quiero y lo aprecio muchísimo, al doctor Ricardo Méndez Moreno, que le eche pierna a escribir su autobiografía, no sus memorias. Haga su autobiografía, doctor, porque usted tiene una carrera no política solamente, sino también de letras. Usted es un hombre de letras, como decíamos hace unos 50 años atrás. Haga su propia autobiografía, doctor. Déjele al Táchira ese recuerdo para que sepa todo el mundo, no por boca de los demás qué fue lo que usted hizo, sino por su propio conocimiento, como lo hizo Páez, atreverse a decir la verdad de los hechos, porque otro se los va a inventar. Y eso fue lo que llevó a Páez a escribir su autobiografía, porque ese famoso escritor Felipe Larrazábal escribió la primera biografía del Libertador que conocemos los venezolanos y el mundo entero, y se atrevió a desmentir la verdadera historia y colocó al Libertador, con toda la honra y el respeto del Libertador, como un ser mitológico antes que como un ser humano. Y eso no le gustó a Páez, porque lo desfiguró por completo. Y había que hacer una verdadera historia. Y él dijo, yo voy a escribir mi propia historia. Y se atrevió a escribir en su segundo exilio, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, en los años de 1860 al 62, y elabora 2 grandes tomos. Todos los demás no hicieron su autobiografía. La hizo el general Rafael Urdaneta. El Libertador se negó a escribir su autobiografía o sus memorias, e incluso hizo algo que parece insólito, pero era producto de los tiempos en que él estaba ya padeciendo el terror de la persecución y de la ignominia
año de 1830, cuando en su testamento, en la cláusula 5, literal B, le ordena a su albacea Juan Baptista Pavagó, un francés, que por favor recogiera todos sus escritos, es decir, sus cartas, sus discursos, sus proclamas, y que las quemara. Llévate los 5 baúles que contengo. Y dice muy bien don Pedro Grases, a quien los venezolanos le debemos ahí lo mismo que a Manuel Pérez Vila y lo mismo que a Andrés Bello, pero ya en el siglo XIX, el comienzo del siglo XVIII, el conocer la verdadera historia del país. Dice don Pedro Grases que favorablemente Juan Baptista Pavagó no cumplió la orden del Libertador, y gracias a Dios ese gran británico que vino a Venezuela en 1818 por el Orinoco, Daniel Florencio Oleri, recogió, comenzando por la costa de lo que es hoy Colombia, fue a la costa atlántica de Colombia y fue a Cartagena de Indias y se encontró con Juan Baptista Pavagó y le dijo: traigo una misión y yo quiero que no me la eches para atrás. Necesito los documentos del Libertador. Y le dijo: con mucho gusto, yo no los he querido quemar, te los voy a devolver. Bueno, pero hay una parte que ya la he llevado yo a Jamaica. Tenemos que ir hasta Jamaica. Y en efecto se recoge la historia del Libertador y se crean las memorias de Oleri, que de esos 43 volúmenes solamente 3 son las verdaderas memorias de Oleri, porque lo demás es todas las cartas del Libertador, son todas sus proclamas, son todas su manera de organizar el Estado, es decir, las constituciones que creó. Y de eso bebió José Antonio Páez, porque a José Antonio Páez, con todo lo que se diga que fue o se enemistó con el Libertador, hasta ahí lo acepto, pero que odiara al Libertador jamás ni nunca. Lo admiró y lo pide, que a ese genio se le siga rindiendo honores y se le admira. Bueno, de eso también les voy a leer y les voy a hablar. Hago este preámbulo por una razón esencial. Soy educador ya llevo más de 3 décadas en eso. Y he enseñado esa historia de Venezuela, historia universal, también enseñé filosofía. Ya está, fui maestro en las prácticas docentes de muchos licenciados de la Universidad Católica, en donde trabajé 32 años, desde el año de 1985, siendo el padre rector, el padre José del Rey, hasta el año de 2017, que por las razones de todos conocidas, de estar sometidos a este flagelo y a este azote terrorista que tenemos. Quiero señalar que como soy historiador, desde luego yo hago citas, porque no podría ser ciencia la historia. Hay que decir de dónde sacó, de dónde se extrajo ese hecho histórico. Pues bien, gracias a Dios, el haberse salvado todo lo que fue el archivo del Libertador, porque la inteligencia de Oleri, y yo diría la sapiencia de Juan Bautista Pavagó de no atreverse a quemar un solo documento del Libertador, nos rescató esas memorias. Y de paso, quien las viene a publicar es un dictador en tiempos de Guzmán Blanco, el propio Guzmán. Pero fue porque el hijo de Oleri, a quien Oleri, por amor al Libertador, le colocó el nombre de Bolívar, lo llamó Simón Bolívar Oleri, exactamente así lo llamó, que fue ingeniero, fue el que hizo las memorias. Y por rescatar las memorias del Libertador, los venezolanos tenemos prácticamente casi un siglo de historia, que hoy lamentablemente no la conociéramos.
así como el Archivo Nacional de Bogotá, de la Biblioteca Nacional de Bogotá, escribió todas las cartas, las produjo nuevamente, las compiló, las famosas cartas del general Páez. Yo agradezco a eso, esta sustancia que es necesaria para mí. Bueno, mis amigos, yo me voy a referir a todo lo que he investigado sobre el señor general Páez, desde su propia autobiografía y todos los que en este ciclo historiográfico, llámese Polanco Alcántara, llámese el propio Juan Liscano, don Alfredo Burto, eso fue una maravilla de escritor y también amante de este país, el doctor Vila, don Pedro Gracias, y desde luego el propio Páez, me lo citan acá. Páez, un venezolano de siempre. El hombre, siendo presidente de la República, el general Cipriano Castro decretó en julio de 1903 que fuera colocada en una plaza que se iba a denominar la República, y en la zona de Caracas conocida como el Paraíso, plaza que todos los que hemos vivido en Caracas o hayan visitado la conocen. Allá está esa estatua. Se colocara una estatua de José Antonio Páez a caballo, mirando al sur, con traje y armas de llanero, y en la actitud que mejor correspondía al grito de vuelvan caras. Y ese es el Páez que lo presenta Feliciano Palacio, con una lanza en la mano, sin soltar la rienda del caballo, y el caballo con las patas delanteras en alto. Ese fue el grito de vuelvan caras. Pues bien, mirando hacia el sur, repito, con traje y armas de llanero, y en la actitud que mejor corresponde al grito de vuelvan caras dado en la batalla de las Queseras del Mérida. La estatua fue obra del artista venezolano, Eloy Palacio, no Feliciano, ganador del concurso organizado al efecto. En abril de 1905 ya se encuentran en su pedestal, que en atención al decreto correspondiente debía ser el de pórfido y de granito. De esta magnífica estatua existen dos copias, una ubicada cerca de Valencia, en la vía de acceso al campo de Carabobo, y la otra en la gran avenida que en la ciudad de San Fernando de Apure lleva el nombre del prócer. Yo lamento muchísimo que este bicentenario de Carabobo pasó, como decimos acá los andinos, por debajo de la mesa. Qué cosa tan triste. Quien se funge de ser, y que los militares prácticamente del siglo XXI, sinceramente, pena, para no decir que da lástima, pasar una actividad tan importante como esa, como otra que se nos viene, que es importantísima, los 300 años de la fundación de nuestra primera casa de estudios, la Universidad Central de Venezuela, fundada un 22 de diciembre de 1721. Llegamos ahora, y felicito a todos los egresados de la UCB, con la cual yo tengo muchos vínculos, porque esa fue para mí una cátedra también, porque muchos de los profesores del Pedagógico Nacional y de la Universidad Católica Andrés Bello fueron profesores de la Universidad Central, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, y fueron mis profesores a quienes los recuerdo en el aula. Entonces me duele de corazón que esa obra tan grande que se le debe precisamente a los venezolanos de entonces, surge como una real y pontificia Universidad de Caracas, pero que el Libertador en 1830 ya lo había manejado desde el año 1828, la convierte en universidad republicana, le crea sus propios estatutos en compañía del doctor José María Vargas, y la hace universidad no real y pontificia, sino que deroga esa situación
y la pasan a ser universidad republicana, es decir, una universidad del país, y se llama Universidad Central de Venezuela. Y en la reforma de los estatutos le dejó bienes, porque muchas de sus tierras de Aragua y muchas de sus tierras que estaban o que están hoy en día en los estados vecinos, como especialmente los estados Carabobo y Miranda, muchas tierras que estaban en manos de españoles las expropió y las pasó a la Universidad Central. Y le cambió todos los pensos de estudio y le colocó nuevos profesores y mejores salarios. Es decir, la hizo una universidad a la altura de los tiempos. Incluso conversó muchísimas veces también con Alejandro Junco para ese trabajo. Eso fue Bolívar. No fue un hombre de a pie ni de a caballo, sino un hombre de inteligencia. Bueno, la estatua fue obra del artista venezolano Eloy Palacios, ganador del concurso organizado. Bueno, dicho monumento tiene su importancia sin desconocer su valor artístico, por haber formado en los venezolanos una imagen imborrable de Páez como el hombre de a caballo que controla al animal con los pies desnudos en el estribo y las riendas en una mano, y que con la otra mano porta una lanza en alto, gesto que complementa el grito de arenga a sus soldados. Es la figura del jefe innato que sabe arrastrar a sus llaneros a la victoria en las guerras. A juicio del académico doctor Tomás Polanco Alcántara, a quienes muchos de nosotros conocimos y ustedes desde luego, tal figura nos indica a los venezolanos que por eso se nos hace muy difícil pensar en otro país y admitir de él una figura diferente. Nos resulta casi inconcebible imaginar a Páez escribiendo un libro, tocando el violín o vestido con uniforme de gala en una ceremonia diplomática. Todo el mundo piensa que Páez es solamente un hombre de a caballo y un guerrero militar. Nada que ver con eso solamente. También en la historiografía venezolana en general nos expone don Alfredo Bulton, cito, comillas, la figura de Bolívar ha sido tan avasalladora que muchos de los personajes que le rodearon han quedado un poco como en un segundo plano y no se les ha examinado de manera sistemática, rigurosa y técnica. A veces a esa situación se debe a causas especiales, como podría ser el caso de la iconografía de Juan José Flores y hasta del propio Miranda, las que por razones de las prolongadas ausencias de esos personajes fuera de Venezuela explican entre nosotros esa cierta escasez documental. En el caso de José Antonio Páez, hay también algo de eso. Estoy mejor porque el podio me favorece. Hay también algo de eso. Destaca don Alfredo Bulton y nos afirma de forma inmediata, pero además presenta una circunstancia totalmente diferente. Cito de nuevo: si se tiene en cuenta que él llegó por primera vez a Caracas a raíz de la victoria de Carabobo, era un rudo y bravo llanero de 30 años, porque Páez nace en 1790, de muy escasa cultura, o mejor dicho, de prácticamente ninguna, pero de un asombroso arrojo y de un conocimiento superior al de cualquier otro guerrero que en el difícil arte de mojar la lanza, inteligente y hábil, dominó el escenario político de Venezuela de manera efectiva hasta 1850, para luego, con altibajos, seguir influyendo en la vida del país. Las circunstancias que rodearon su vida explican en gran parte
la secuencia de sus retratos conocidos, en este sentido muy diferentes a las iconografías de Bolívar, Miranda o de Sucre. Páez permaneció en Venezuela hasta 1849. Acuérdense del golpe de Estado del año 48, el asalto al Congreso de Monagas, donde muere don Santos Michelena. Cuando aconteció su primer exilio, porque el propio Monagas se encarga de sacarlo del país. Durante las décadas anteriores, bajo la tutela de Páez y a la sombra de gobiernos llamados oligarcas, llamada oligarquía conservadora y liberal después, el país se había ido transformando lentamente. Transformación social, económica y política, que no había de tener mayores fluctuaciones doctrinarias durante casi un siglo, hasta la aparición en nuestro país de la riqueza petrolera, que haría surgir una nueva fase social a partir de la muerte del general Juan Vicente Gómez. Paralelamente, en el espíritu del presidente Páez, se estaba verificando una transformación fundamental, ¿sí?, básica, necesaria, derivada de tomar conciencia de su nueva situación. La gente a quien tenía que tratar, el mundo que lo rodeaba y las decisiones que constantemente le era necesario adoptar en la conducción del Estado, lo obligaban a un giro de 360 grados en su forma de vida, en su manera de pensar y en su conducta personal. Ante él ya no estaban llaneros valientes y magníficos, pero sí semisalvajes, sino sujetos educados, de costumbres pacíficas, de lenguaje moderado, que se acercaban a él con respeto y en busca de órdenes y consejos, o para darle opiniones sobre temas diplomáticos, administrativos o de gobierno. ¿Quiénes fueron esos hombres magníficos, intelectuales todos? El doctor Diego Baptista Urbaneja, de 48 años, veterano de la independencia, a la cual sirvió fundamentalmente en funciones jurídicas y convertido primero en ministro de Relaciones Exteriores y después de vicepresidente de la República. Un segundo, Andrés Narvarte, también prócer civil, orador elocuente, de criterio amplio, defensor de las libertades ciudadanas y quien también sería vicepresidente de la República. Santos Michelena, muy joven, pero ya curtido en la vivencia de otras tierras, en donde estudió Derecho, ejerció funciones mercantiles y se hizo culto, tranquilo y apacible. Carlos Sublet, el prócer militar, valiente y refinado, cortés y erudito, a veces bondadoso, a veces satírico. Junto a ellos, personajes difíciles que darían oportunidad para hacer surgir muchos problemas, como es el caso del doctor Miguel Peña, lleno de violentas pasiones y enorme vigor intelectual. Y desde luego, Antonio Locadio Guzmán, convencido de estar en el puesto de donde esperaba saltar a situaciones más elevadas. Ese es el gabinete que conforma Páez en su primer periodo de gobierno, 1830 y 1831. El trato con estas personas le permiten entender y manejar las finanzas. Miren esto, porque cuando yo dije que la charla era Páez, fundador de la República, esto, el haberse rodeado de gente tan excelente, académicamente hablando, pues desde luego Páez, que sabía qué era lo que tenía que hacer, entendió la situación, agradeció la colaboración de estos excelentes hombres y le va a echar, como se dice, pichón a ser el mejor gobierno de los que se hicieron en esa época. Bien, el trato con estas personas le permiten entender y manejar las finanzas, cuidar las relaciones diplomáticas, estudiar proyectos de leyes, decidir cuestiones de orden público, organizar institutos
Aquí no hubo municipio del país que no recibiera escuelas o colegios creados en el primer gobierno del país. Institutos educacionales, fomentar la cultura, etcétera, etcétera. Y ya voy a hablar también de ello. Pero lo interesante en Páez, oigan, desde el punto de vista psicológico, es que no rechaza el mundo que lo rodea, sino que paulatinamente va penetrando en él hasta dominarlo, sin negar que por su valle recibe una influencia poderosa que poco a poco hasta dar un vuelco a su propia personalidad. Eso es lo que hace cambiar a General Páez a ser un hombre totalmente dirigido a saber manejar el Estado, convertirse en un estadista. Los mensajes presidenciales al Congreso, esto es tomado de la autobiografía de él, sin negar que en ellos pueda haber habido la evidente mano del secretario redactor, van indicando el proceso de maduración política que se opera en el presidente Páez. Habla de la perfección y del imperio de la ley. Hágame el favor. Un militar hablando de la perfección y del imperio de la ley. Y del estímulo al trabajo, a la industria y a los frutos de la paz y de la riqueza pública, consolidando los principios de una libertad racional. Cita totalmente tomada de ese primer discurso presidencial de su primer gobierno. Se enorgullece, continúa él en su discurso, del cumplimiento exacto de la ley y de proteger los intereses de los ciudadanos. Aspira a que se procederá en forma justa, prudente e ilustrada en el manejo de las cuestiones públicas. ¿Se pueden ustedes imaginar el día que volvamos nosotros a rescatar nuestro sistema democrático y ver a ese nuevo futuro presidente en ese primer discurso al Congreso de la República, emulando lo que está diciendo aquí el general Páez? Sinceramente, que lo primero que tenemos que darle gracias a Dios es que hemos salido del lastre que hemos tenido de 22 años. Sigo. Clama por la consolidación del sistema constitucional que él recibió como encargo y que devuelve al Congreso al cumplir su primer periodo. Se honra del buen éxito de las relaciones diplomáticas con otros países del mundo y suplica se rindan honores, como lo dije al comienzo, al padre de la patria, a quien califica de inmortal caudillo cuyo nombre no puede pronunciarse sin admiración. Fin de la cita. Varios elementos de juicio me permiten apreciar que la autoridad del presidente y de su equipo de gobierno ha logrado crear en la República otras condiciones que permiten esperar nuevas perspectivas. Quizás un ejemplo de esa influencia es la labor cultural que a través de la imprenta realiza Valentín Espinal, cuyas publicaciones van demostrando que existía un público ávido de conocimientos, capaz de patrocinar una edición caraqueña del diccionario razonado de Joaquín Escriche y del manual de cirugía del doctor José María Vargas. Mira hasta dónde se preocupó Páez. Editar unos libros que eran fundamentales para el conocimiento de la ciencia y la cultura en este país. El profesor J. de Armas Chiti ha destacado en ese sentido la actitud de Páez al favorecer la creación del Colegio Independencia de Montenegro y Colón, la edición de la célebre geografía del mismo autor, la instalación de la Academia de Matemáticas, dirigida por Cajigal, la de la Sociedad Económica de Amigos del País, la de las escuelas y colegios en cada capital de provincia y la protección que da a Baral para la preparación de su historia y apodacia de su geografía. No deja de ser importante mencionar que cuando aparece en estas obras, como era costumbre, la lista de los personajes que se habían comprometido a adquirirlas,
siempre en esa lista está el nombre de José Antonio Páez. El grado de educación política de Páez resalta cuando acepta tranquilamente que la persona electa para sucederlo sea el doctor José María Vargas, por quien Páez sentía profundo respeto y admiración, pero no era su candidato, por apreciar Páez que el país no estaba todavía en condiciones de ser colocado bajo el gobierno de un hombre que no fuera de capa y espada. Republicanamente entregó el poder al doctor Vargas y se volvió a su finca hasta que el deber de servir a la patria pronto lo obligó a restablecer el orden constitucional, seguramente con el pensamiento de no haberse equivocado cuando, por conocer muy bien el ambiente que lo iba a rodear, no quería a Vargas como presidente. La transformación positiva, profunda e importante sufrida por Páez al ser presidente de la República es un valioso índice de capacidad humana, de mejoramiento, de progreso. Tenía 40 años al recibir la presidencia. La autobiografía. Poco antes de morir, entre los años de 1869 y 1870, Páez publicó en Nueva York y en 2 tomos su autobiografía. Caso único en nuestra historia política. Además, como adición a todo lo dicho, compuso obras musicales y pudo hasta llegar a ser un discreto ejecutante del violín e intérprete de piezas operáticas. Cuando Páez escribió su autobiografía, era un tiempo marcado en la literatura anglosajona con la presencia frecuente de estudios biográficos, de publicaciones autobiográficas y de memorias. Ya Páez para tal época dominaba el francés y el inglés. Por la afición que adquirió a la lectura, quizás se dio cuenta que su existencia había sido mucho más interesante que la de la mayoría de los personajes a quienes se dedicaban libros y largos estudios, y tomó una audaz decisión: escribir su propia vida. Esa actitud adoptada cuando tenía bastante más de 70 años indica en él, destaca el doctor Polanco, la misma frescura espiritual. Esta postura la mostró al asumir la presidencia de la República y convertirse en un hombre de Estado. Había cambiado el uniforme por la levita y ahora terminaba el ciclo sustituyendo por una pluma la lanza del combatiente. La aventura era difícil y el resultado dudoso por su falta de costumbre de escribir, su inexperiencia literaria y las dificultades propias de su trabajo semejante. Sin embargo, terminó su libro, tuvo tiempo para imprimirlo e incluso hacer circular una segunda edición con algunas anotaciones correctivas. La lectura de este trabajo voluminoso e importante permite considerarlo como una especie de catarsis. Tenía una urgente necesidad psicológica de defenderse de los ataques que le habían sido inferidos. Gracias. Tenía urgencia de explicar su conducta, de justificar su adhesión y fidelidad al Libertador y hasta aceptar sus propios errores. Escribe en un tono mesurado que solo en muy escasas oportunidades pierde el control para usar calificativos duros. Únicamente se permite hacerlo cuando alguien como Felipe Larrazábal había dudado de su fe bolivariana. Con humilde sencillez, Páez admite haber cometido errores. Se nos muestra con su propia dimensión de un modesto hombre de campo que ha querido abrir el archivo de sus recuerdos y asumir la penosa tarea de redactar. Es lógico que dichas memorias autobiográficas no hayan incluido todos los aspectos de su vida. Quien escribe un trabajo semejante tiene el derecho de exponer solamente lo que quiere, sin que nadie le obligue a contar aquello que no le agrada recordar, ni hacer del conocimiento público. Por ejemplo, Páez no habla en ningún momento de su obra, de su querida barbarie.
Tampoco mencionó a doña Dominga Ortiz, su legítima esposa, ni transcribe ni alude ninguna de las afectuosas epístolas que ambos se dirigieron y en las cuales ella siempre lo llamaba mi querido José Antonio. Pensó que su vida íntima y familiar a nadie le interesaba. La autobiografía permite advertir además las convicciones políticas que Páez había adquirido en el curso de su larga vida, su visión integral de América, su temor a la anarquía y a las discordias intestinas, su aversión a los conflictos por los límites, su prédica de armonía con España para estimularse en toda idea civilizadora, y su admiración por los Estados Unidos, que no le impidió ser crítico de la política exterior norteamericana cuando lo estimó oportuno. Lo más asombroso de su autobiografía nos señala el doctor Polanco en su obra Venezuela y sus personajes. Cito: es que aquel hombre, que por mucho tiempo fue analfabeto, oiga esto, proponga, cito, palabras textuales de Páez, la educación propagada liberalmente en todas las clases de la sociedad es el medio único para que el pueblo entre en el camino del progreso. Un hombre sabio, con inteligencia. No puede, continúa exponiendo el doctor Polanco Alcántara, ni debe olvidarse otra hazaña de Páez en el campo literario. Traducir y anotar las máximas que sobre el arte de la guerra había escrito Napoleón, con la advertencia de haberlo hecho para que sirva de, palabras textuales de Páez, defensa a los principios con que adquirió nuestra patria un lugar en las naciones, y nunca de catecismo para aprender los medios de destruir a nuestros hermanos y desolar una tierra ya sobradamente regada con sangre fratricida. Fin de la cita. Concluyo con esto. Regálenme 2 minutos. La verdad es que la lección más importante que da Páez a los hombres públicos de Venezuela, todos han ejercido funciones públicas en este país, muchos de los que estamos acá presentes, y a todos los venezolanos, incluyo entonces ahora todos, pues su conducta ante la vida no se anquilosa en una actitud. Cuando hace falta hacer la guerra, la hace. Cuando hace falta conducir al Estado, lo hace. Cuando cree publicar un libro, lo hace. Es decir, enfrenta a cada circunstancia con medidas y actitudes oportunas en el momento que se dedica a ellas íntegramente, con todas las energías espirituales, sin dejar nada para sí. Por eso, cuando sale de ejercer funciones públicas, es un hombre carente de fortuna. Empobrecido, tuvo que pedir dinero prestado, como lo demuestran los numerosos pagarés y compromisos de pago que debió firmar. Sus pocos saberes militares le fueron expropiados, pero no tiene inconveniente alguno, siendo general en jefe y expresidente, en dedicarse a modestas funciones mercantiles para sobrevivir. Cuando él se fue de Venezuela desterrado, le habían, como se dice, quitado todos sus bienes, le expropiaron todos los bienes, pero como sabía trabajar, lo hizo. Lo más extraordinario del caso es que mientras su patria veía al prócer exiliado, pobre y ya anciano, buscando trabajo para sostenerse, fueron otras naciones las que acudieron en su ayuda. Argentina, Brasil, Bolivia, el Perú, México y los Estados Unidos le ofrecieron cobijo, protección y respaldo. Aquel sencillo llanero, que cuando empezó a guerrear era incapaz para comer de manejar los cubiertos, que no sabía utilizar los cubiertos, que utilizaban los oficiales ingleses, se convirtió en una figura internacional, no por efecto de la publicidad del dinero o de la influencia de los poderosos, sino por el ejemplo de una noble vida en la cual hubo errores graves, pero
que nada importaba al lado de la trascendencia de su ejemplo y de su conducta. Los venezolanos de hoy, ustedes jóvenes y aún los que están dentro del contexto de mi edad, los venezolanos hoy, repito, tienen la obligación moral de fijarse en la obra que durante más de 50 años realizó Páez y que puede ser estudiada a través de todo lo que de él se sabe. Luego concluimos en total acuerdo con nuestro ilustre doctor Polanco Alcántara. Cito: junto a su honesta actitud ética, Páez tuvo una conducta que probablemente es la que en él conviene destacar más: el afán constante de superación personal ante la adversidad que lo distingue de otros hombres de su tiempo y lo constituye en un excelente ejemplo para quienes hoy o mañana se sienten derrotados por las circunstancias adversas que los rodean. Sus compañeros de armas, los próceres, fueron hombres que, si eran despojados de su uniforme militar, tenían suficiente prestancia personal y educación, y varios de ellos hasta algunos modos de vida, algunos más amplios que los de los otros. Páez no. Él tuvo ya adulto que autohacerse, desde aprender a leer y escribir con destreza hasta el uso de los modales necesarios y de la ropa en la vida social y en el trato propios de la ceremonia de la vida pública. Concluyo con esto. Su espíritu de reflexión está vivamente expresado en aquella frase que utiliza para finalizar su obra maestra. Cito palabras textuales de Páez en su autobiografía: terminó pues la historia de mi vida donde debió haber acabado mi carrera pública. ¿Se imaginan esa confesión? Dice el doctor Polanco: tremenda confesión de sus errores finales, que pocos hombres públicos venezolanos se han atrevido a hacer y que ojalá sirva de admonición. Sin negar, porque sería ridículo, destaca el doctor Polanco, que como todo ser humano tuvo defectos, actitudes negativas, conductas difícilmente explicables y otras formas de ser no ejemplar. Ese proceso de reflexión y asimilar las enseñanzas de la vida y de procurar transmitir a los demás tales experiencias es lo más invalorable, es la más invalorable lección del general José Antonio Páez. Aquí hay una pregunta bastante interesante. Dice: muchos historiadores e investigadores le asignan a Páez el acto de nacionalismo más grande. Afirman que Venezuela nació por Páez, por dirigir la Cociata. ¿Qué opinión le merece este comentario? Bien, no fue por dirigir la Cociata. La Cociata es un movimiento separatista. Ya Venezuela existía en la Unión Colombiana antes de producirse el movimiento del año 1826, que fue la Cociata, la separación de Venezuela de la Colombia. Lo más interesante en Páez en ese momento es precisamente atender lo que su pueblo le decía, completamente en la municipalidad de Valencia y de Caracas, lo que es hoy en día, se llamaba en esa época el norte del país, hoy el centro del país. Pues bien, Páez sabía lo difícil que era entenderse con Colombia, porque él conocía fácilmente a todos los militares colombianos. Y al que más conocía y del cual no quería saber nada era de Santander.
Y desde luego prefirió irse a ello. Pero no es la cosiata solamente la que va a acabar con la Unión Colombiana. Va a ser el propio primer gobierno de él, porque cuando en 1830 él por primera vez asume la presidencia, lo primero que hace es precisamente crear la república, fundar la república. Adiós Colombia y quedamos con Venezuela. Y yo se lo agradezco a Páez con toda sinceridad. Yo quiero mucho a Colombia, como quiero al Ecuador, que también forma parte de la república. Los adoro a colombianos y ecuatorianos. Pero quiero una Venezuela como la tenemos. Lástima que no logramos rescatar la Guyana, pero sin embargo eso está pendiente. El día que aquí haya hombres con pensamiento, vamos a decir, nacionalista, pero además de nacionalista, hombres que sepan lo que significaba para Venezuela y para el libertador la Guyana, la podemos rescatar. Yo hice un trabajo sobre Guayana, lo califiqué de este tipo. 3 momentos en la disputa de la Guyana venezolana. Y lo tengo bien claro. Lo debemos rescatar eso. La segunda. Podría comentar sobre la estadía de Páez en Estados Unidos y de sus obras en Nueva York. La estadía de Páez en los Estados Unidos es su segunda etapa de exilio, porque él en la primera etapa prácticamente fue a recibir honores de los gobiernos de las alcaldías de Nueva York, de Baltimore, de Nueva Jersey, de Filadelfia. Lo recibieron con honores de jefe de Estado, como lo recibió los emperadores en los alemanes de la época e incluso en Francia, y le entregaron hasta una espada de oro. Y lo recibieron con honores de jefe de Estado por lo demócrata que fue Páez. Esa es la lección que nosotros tenemos que sacar de esta charla y de las charlas anteriores y de las que vengan. Fue amante de la libertad, fue amante de la democracia, fue amante de respetar la Constitución. Fue Ezequiel Zamora la otra cara de la moneda. Bueno, el caso Zamora es un caso muy particular. Desde luego que para mí sí fue la otra cara de la moneda. Eso es cierto, eso es innegable. Zamora nunca llegó a ser gobernante al estilo de un Páez, es decir, de un civil, porque Páez de ser militar se convierte después en civil. Y hizo una gran gestión. Zamora no hizo eso. Zamora fue todo el tiempo un caudillo militar. Y de eso es lo que tenemos que quitarnos, de esa mentalidad militarista. Eso hay que tirarla al gasto, eso no nos sirve. Al gasto. ¿Cómo caracterizo yo al general Páez en 3 palabras? Honesto, que significa ser honrado, demócrata y un hombre esclarecido. Es decir, un hombre insigne a quien se le debería respetar. Hoy entiendo que muchos de ustedes conocieron el Páez que no habían conocido. Lo felicito por haber venido. Gracias, ingeniero Fernando. Gracias a ustedes. ¿Hay algo más? Aquí dice, ¿qué hay de cierto? Que parte del aprendizaje cultural de José Antonio Páez se le debe a, no es Barbarita Díaz, es Barbarita Ortiz. No, Ortiz era la esposa. Bien, esta fue la amante que tuvo el general Páez allá en la viñeta. ¿Va? Pero eso no nos vamos a meter como él no le quiso colocar en su vida privada, no la dice en su autobiografía. Ajá, que se influyó en la cultura. Yo creo que no tanto. Más influyó su verdadera esposa. Esa sí, influyó de verdad. Es más, hay una carta que lo invito a que la busquen. Está en la obra de Polanco. Una carta que le hace Páez cuando estaba preso en el castillo de Cumaná, San Antonio de la Eminencia. Allí permaneció 2 años preso, y allá recibe una carta de ella y él le responde una carta
que para mí es una carta de antología, porque la manera en que se expresa el general Páez a su verdadera esposa es con el respeto y la deferencia y el amor que se tiene que tener hacia la mujer. Eso lo hace Páez. Porque quiere decir que yo le agregaría una cuarta a la cartilla, un hombre digno, respetuoso y respetable. ¿Qué otra hay por aquí? Aquí hay una pregunta que me parece muy interesante. ¿Qué propongo para que rescatemos al general Páez en la historia de Venezuela? Yo como venezolano, en primer lugar, como educador y con el ejercicio que tengo también, incluso de la jurisprudencia, yo los invito a leer a Páez. Para eso dejó la obra. Su autobiografía hay que buscarla. Y todo lo que se ha escrito sobre él, mire, aquí hay un montón de venezolanos, no solamente Polanco acá, hay muchos otros. Y lean los mismos escritos del Libertador para que vean la relación epistolar que hay entre estos dos hombres y cómo se apreciaban. El encuentro cuando el Libertador, o mejor dicho, Páez conoció al Libertador, que fue allá en Cañafístola, en los llanos centrales de Venezuela. Un encuentro de hombres que se necesitaban, porque cuando llegaron a encontrarse a escasos 50 metros ya el Libertador distinguió a Páez que venía a su encuentro y Páez se dio cuenta quién era el Libertador y faltando unos 10 metros se bajaron los dos del caballo y se dieron un inmenso abrazo y en ese momento le dijo Páez: Simón Bolívar, Libertador, usted diga lo que, ordéneme lo que quiera, que yo cumplo lo que usted me diga. Y le dijo el Libertador: será bienvenido al Ejército Libertador, acompáñeme en esta lucha. Eso fue el gesto de Libertador. Gracias.